Yo no es que me plantee romper con nada, pero es que a mí las películas me salen un poco de esta manera, ¿no? Creo que cada historia también tiene una forma de ser contada, que cada una tiene sus referentes y a mí los referentes que más me gustan es este tipo de cine de autor narrativo, un poco estético, que mira un poco al cine clásico. Es inusual porque cuesta más financiarlas. Entonces yo creo que hay algo todavía ahí como un resquemor, ¿no? a que podamos hacer cierto tipo de cine que históricamente parece que es más masculino, erróneamente. Yo no es que me plantee romper con nada, pero es que a mí las películas me salen un poco de esta manera, ¿no? Creo que cada historia también tiene una forma de ser contada, que cada una tiene sus referentes y a mí los referentes que más me gustan es este tipo de cine de autor narrativo, un poco estético, que mira un poco al cine clásico. Entonces, bueno, yo creo que las dos películas, en la primera que es mucho más punky, podríamos decir, porque hice lo que me dio la gana, en esta también he hecho lo que me ha dado la gana, pero como más correctamente, más industrialmente. Creo que en las dos películas lo que sí hago es ser yo misma, ¿no? O sea, como que me da igual lo que se lleve o lo que se tenga que hacer, lo que se supone que se tiene que hacer, sino que es mi forma de contar las historias. Sé que hay gente que entrará más, gente que entrará menos, pero considero que el cine es un arte y que los directores, que trabajamos con un equipo, por supuesto, afortunadamente, tenemos una forma de expresarnos artísticamente, entonces, bueno, pues ahí está lo mío. Lo demás, de si es fácil o difícil, no depende de mí y espero que cambie, porque es verdad que me ha costado mucho financiarla. ¿Me buscas? No te vayas. Me quedo un día más. La historia de venganza surge a partir de dos elipsis que hay en la obra de teatro, una inicial y una final, donde no sabes muy bien qué ha pasado, porque Nina vuelve, hay una elipsis y llega al hotel, y al final Nina se va y hay otra elipsis. Y entre medias se cuenta un poco el pasado, la historia, que tiene mucho que ver con la gaviota, con los personajes, ¿no? Pues este personaje de Pedro, que la gaviota es Trigorin, que es un tipo con poder, que es un autor reconocido y que maltrata de alguna manera y se aprovecha, abusa psicológicamente, como quieras llamarlo, de Nina, ¿vale? Entonces, en la obra de José Ramón, bueno, en La gaviota, Nina vuelve al final y dice que ha sido todo un horror, pero que le perdona y que sigue enamorada y que, bueno, que hay que aprender a entenderle. En la obra de José Ramón, ella vuelve, tiene un poco este mismo discurso y yo al leer esto, era como, no, a día de hoy no tiene sentido este perdón, ¿no? O sea, o no va conmigo este perdón. Entonces, en esas elipsis es donde yo pienso, vale, esta mujer en realidad ha venido a vengarse y no ha sido capaz y por eso llega a este hotel. Y le planteé a José Ramón esta posibilidad y le pareció que estaba muy bien. Y para conseguirlo, pues, para tener una razón, ¿no?, de venganza más justificada, aunque yo siempre digo que es una venganza y una escopeta metafórica, que no estoy a favor de que nadie mate a nadie, jugué un poco con las edades de los personajes. Entonces, y ahí entraba un tema que no se toca en ninguna de las dos obras, que es el consentimiento en relación a la edad. Entonces, bueno, ahí fue un equilibrio, fue mucho trabajo de guión para conseguirlo, pero más o menos así surgió todo. ¿Te puedo preguntar por qué has vuelto? Bueno, yo creo que ella llega con una escopeta, obviamente. Yo digo que es metafórica porque no quiero que nadie mate a nadie, pero sí que hay algo como de ármate, ¿no? Vamos a armarnos, vamos a encarar las cosas frente a frente, sin más rodeos, sin pedir perdón. Es como, mira, ya está, hasta aquí, y voy a tomarme la justicia por mi mano porque es la única manera. Entonces, hay algo como de coger fuerza. Para mí es eso, es ármate en el sentido de vamos a armarnos como, vamos a cogernos de los brazos, ¿no?, y vamos a ir para adelante para que esto no siga pasando. Podría ir por ahí, la metáfora de la pistola. Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo.
pero que te fuiste hace tiempo. ¿Por qué te fuiste? Creo que sí que es cierto que empiezan a hablarse estos temas abiertamente desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y eso me parece muy contemporáneo y que creo que sí que va a cambiar de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé si es un síntoma de lo que está cambiando ya o si gracias a esto también vamos a conseguir que las cosas cambien. Eso no lo sé porque al final el arte y la vida pues van muy unidas. Pero sí que me parece interesante y desde mi punto de vista lo que yo quería narrar es que hay un consentimiento que obviamente en el momento en que ella es menor, da igual el consentimiento que haya, pero durante muchos años en la historia se ha aceptado esto, ¿no? Porque nos han educado estructuralmente a todas que una persona con poder te podía ayudar a huir, te podía ayudar a llegar más lejos, etc. Y es un poco lo que está narrando lo que quiero narrar el Nina, ¿no? O sea, ella está engatusada por esto, está como su puerta de acceso hacia una vida que no tiene, porque ella es de clase más baja, porque ella ha nacido en un lugar donde siente que está enjaulada, ¿no? Y él se aprovecha de eso. Entonces yo creo que es mucho más complejo los casos de abuso de este tipo, porque no es una cosa de soy un violador, te violo, ahí todos sabemos verlo, ¿no? Pero cuando empiezas a ejercer tu poder para llevarte las cosas a tu terreno y la debilidad del otro para tal, claro, ahí dónde están los límites, dónde están ese gris, el bien y el mal. Y un poco quería ponerlo sobre la mesa y también que cada espectador saliera intentando hablar del tema, ¿no? Que no fuera muy maniqueo, sino que, bueno, yo pienso esto, yo pienso lo otro. ¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? No la tenía en mente a Patricia, nunca escribo con nadie, pero desde 2021, que ganó el Goya por Anne, mis productores me dijeron, mírate esta peli porque esa es Nina. Y la conocí, tomamos un café o algo así, y desde el primer momento dije, ostras, es Nina. Me parecía muy joven en ese momento, al final hemos tardado 2 años en rodar y ya tiene la edad del personaje, pero tenía esa fragilidad y esa fuerza a la vez, que era Nina, absolutamente, y luego trabajando con ella, pues es que, o sea, teníamos muy claro desde el vestuario, desde el maquillaje, todo, que queríamos hacer un personaje, o sea, ella es una peliculera, el personaje de Nina es una peliculera, desde que es pequeña, sueña con ser actriz, con salir de ahí, se va del pueblo vestida de Johnny Guitar, perdón, he dado un golpe aquí, y cuando vuelve vestida con un vestido rojo para matar, o sea, vestida para matar a lo Brian De Palma. Entonces, partiendo de ahí, podíamos construir un personaje que bebiera casi más del melodrama de Douglas Sirk o de personajes más clásicos que del hiperrealismo. Y me compró la propuesta enseguida y lo más complicado yo creo de trabajar fue que es un personaje que apenas habla, muy al estilo también de los antihéroes del western, no habla casi más que al final, ¿no? Cuando se desvela más o menos todo, pero te lo está contando todo con la manera en que anda, con cómo mira, con cómo se relaciona con el espacio. Entonces ensayamos muchísimo, ensayamos mucho sobre todo con Blas, con Íñigo, para generar esa amistad como que venía del pasado y es como el guía, ¿no? Él es el que le va llevando de vuelta al pueblo y a los recuerdos. Creo que tuvo muy complicado también toda la parte de imaginación, porque claro, ella, cuando rodábamos el pasado ya no estaba. Y cuando vio la película decía, wow, qué fuerte, ¿no? Con lo que yo había trabajado de mi imaginación, de los concretos que habían pasado en el pasado y ahora la veo en la pantalla. Entonces, creo que para ella fue duro, ¿eh? O sea, terminó la película y dice que lo pasó un poco mal. Ha pasado media vida ya. Déjalo estar. Las principales son Johnny Guitar y Duelo al Sol, que son 2 westerns clásicos. Esos personajes eran fundamentales. En el caso de Johnny Guitar, la fuerza y el misterio que tiene Joan Crawford, el personaje de Viena, ese enfrentamiento final que en ese caso es con otra mujer que me parece maravilloso. En el caso de Duelo al Sol había algo en el tormento de esta mujer con un hombre que es un abusador, psicológico, pero al mismo tiempo había pasión entre ellos y me parecía un conflicto maravilloso. Y luego, así más contemporáneo, pues Lady Vengeance de Park Chan-wook era una referencia muy importante de personaje así vengador. Gloria de Cassavetes era otro personaje también. Así, las primeras que me vienen son estas. Pues en cuanto a la banda sonora, no, lo que sí que habíamos jugado en el montaje como referencia también eran las bandas sonoras de Johnny Greenwood en las películas de Paul Thomas Anderson,
que también tiran mucho de Bernard Herrmann, pero son más modernas. Y yo le di muchísima libertad, o sea, no le dije quiero esto, sino que ella escuchó eso y lo vio muy claro. Y entonces era como coger cuerda, ¿no? y mezclarlo con electrónica, que también hay bastante. Y una cosa que trabajamos mucho con la banda sonora es el punto de vista de la película. Parece una tontería, pero como estábamos haciendo el uso de la banda sonora de una manera muy clásica, ¿no? Muy enfatizándolo todo, no podía ser porque sí, sino qué estoy contando en cada momento con la música. Creo que por eso también funciona. Y hay dos leitmotivs, uno tenemos la vuelta al pueblo, los recuerdos, Blas y este mundo que se quedó, y por otro lado está el mundo Pedro, recuerdos malos y oscuridad. Entonces, con esos dos leitmotivs, la película va transitando de uno a otro. Por ejemplo, de cara a enfocarnos en los recuerdos del pasado, tener claro si lo contábamos desde el punto de vista de la niña o desde el punto de vista de Nina adulta. Entonces, para poder llevar mejor esos cambios de tiempo y que no parecieran flashbacks aleatorios, toda la música del pasado está enfocada desde el presente, desde el dolor y el leitmotiv del dolor. Entonces, claro, ese trabajo, eso es todo de Celtia, ¿eh? Yo tenía mis ideas, tenía estas dos ideas, pero fue ella la que me dijo esto y fue como, claro, ahora todo cobra sentido y es un personaje más en la música en la película porque es alucinante. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas una escopeta en la bolsa? Sobre el montaje, que también lo has puesto en valor, Trudeau es increíble, tiene un gusto exquisito y le gusta mucho el cine, con lo cual se nota. Y también tiene mucho sentido del ritmo, ¿no? No tiene miedo a quitarme cosas que él... No sé qué. De hecho, primer montaje, duraba 2 horas 5 o algo así la película, tampoco salió muy larga. Y el segundo montaje que me propuso ya era casi igual que el final. Y yo le dije, no, por favor, estás quitando todo. Lo vio enseguida, o sea... Entonces creo que te hace las cosas más fáciles. Y también decir que el intercambio de tiempos venía desde guión, ¿eh? O sea, no es que lo encontrásemos en montaje, sino que venía siempre desde guión. Acompáñame. En cuanto a la persecución, esa secuencia me surge en guión viendo Vértigo, una vez más, porque hay un momento en el que está persiguiendo ahí, cuando ya en la segunda parte de la película, ¿no?, de Vértigo, y cree que la ha visto tal, y la persigue y va como por un cementerio y tal, por San Francisco. Y dije, claro, o sea, esto tiene que estar en la película, entonces la referencia era esa. Y referencia de la procesión, Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, por las caras, todo ese montaje soviético, ¿no?, que tiene, que esa película me fascina. En el caso de la persecución, el pueblo donde rodamos tenía esas calles y yo tenía que tenerlo súper claro de dónde venía y a dónde iba para poder hacer esa narrativa, que claro, mi ayudante de dirección era como, ¿y ahora por aquí por dónde? Bueno, vale, ok, ¿no? Al final ya lo entendió, pero la gente iba como con el carrito detrás de mí, diciendo, bueno, rodaremos y a algún lugar llegaremos, pero tenía que tenerlo muy claro todo porque era muy importante, que es el concepto de la película, que el tiempo está inamovible. O sea, una de las cosas que más costó que se entendiera es que yo no quería hacer algo de época de los 90 y algo del presente, sino que el espacio sigue siendo igual, las tradiciones, en el caso de la procesión, siguen siendo iguales, y jugando con eso, con pocos elementos, contar cómo es un problema que lleva existiendo toda la existencia y que ahora está empezando a cambiar, ¿no? Que lo verbaliza en un momento dado Nina cuando le dice, todos lo sabíais, y el otro le dice, es que han pasado 30 años, han cambiado los tiempos, pero el sitio permanece igual. Y lo mismo en la procesión, ¿no? En la procesión, sí es verdad que la rodamos en 2 días y era más narrativa, así que había algo de diálogo, había un momento de una pelea, era más larga, y al cortar metraje cayó esa pelea y Trudeau enseguida vio que tenía que ser una secuencia solo de montaje, que no hubiera ni una palabra, que se contara solo a través de las imágenes que están grabadas con ese fin, pero sí que había algo más de verbalizar y no hacía falta. Entonces, enseguida lo consiguió, Trudeau se la hizo en un día, esa secuencia de montaje, la vio muy clara.